Qué bendición estar aquí para adorar al Señor. Yo anhelo que lleguen los domingos, como cuando estaba recién convertido. No me aguantaba porque llegara el domingo. Y así estoy. Todavía creo que con ese primer amor. Y espero que así esté usted también. Bueno, ¿de qué hemos estado hablando? Primera de Pedro. No sé qué predicaron allá ahora, pero más o menos vamos a tratar de ir a la par. Así que con eso en mente vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ponernos de pie para la lectura de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3. Desde el 3 hasta el 12 vamos a leer. Teníamos la broma entre profesores del seminario cuando veíamos que la gente no encontraba el pasaje. Decíamos, y para los estudiantes del seminario se encuentra en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias por tu palabra perfecta. Gracias, Señor, porque entendemos que estamos en medio de este mundo hostil, pero tú nos tienes aquí con propósito. Nos escogiste con propósito, Señor. Así que a través de este mensaje, ayúdanos a entender lo que tu palabra dice. Anímanos, Señor, por medio de ella, para que no importa qué pruebas puedan venir, nosotros estemos firmes, siempre alabándote, glorificando tu nombre y predicando tu nombre. En el nombre del cual pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues tome asiento, por favor. Describimos la semana pasada por qué esta sociedad es hostil hacia nosotros, principalmente por nuestras creencias. Vimos por qué esta sociedad rechaza los valores bíblicos también. Y por esos valores bíblicos que tenemos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser ridiculizados, vamos a ser acosados y probablemente atacados también.
Pero vivir en esta sociedad hostil, yo creo que será más fácil, será más soportable, siempre y cuando nosotros recordemos que no pertenecemos a este mundo. Los oyentes de ese mensaje vivían fuera de su tierra. Eran los expatriados, los que estaban fuera de su patria. Y nosotros no solamente estamos fuera de nuestra patria física, todavía estamos fuera de nuestra patria celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero así como Dios había llevado a esas personas a esas tierras, así el Señor nos ha traído a nosotros acá. No estamos aquí en Texas, en los Estados Unidos, por accidente. Estamos por propósito. Dios tiene un propósito. Y alabamos a nuestro Dios porque en ese propósito el Señor nos ha hecho sus hijos. Mira, eso es lo que dice el verso 3. Hijos de Dios. Y no somos hijos accidentales, como dicen algunos. Es que yo nací por accidente. Mis padres no me planearon. Pero nosotros no nacimos por accidente. El Señor, desde antes de la creación del mundo, nos escogió, nos predestinó y nos trajo a este mundo. Y nos sacó de Oaxaca o de la Ciudad de México y nos trajo a McKinney, Texas. Y me sacó de California y me trajo a McKinney, Texas. Y donde quiera que Dios te ha traído, Dios te trajo con un propósito. No eres hijo accidental. Con un propósito especial. Él hizo que nosotros naciéramos espiritualmente. Y dice la Escritura por medio de Santiago que en el ejercicio de su voluntad, ¿qué hizo el Señor? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea que somos las primicias de sus criaturas. Por su palabra nos hizo nacer. Y entiende esto, ¿cómo naciste en Cristo? Cuando alguien te predicó la palabra, ¿o no? Allí te convertiste en hijo de Dios. Él nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida. Estábamos nosotros espiritualmente muertos. Y eso es lo que el apóstol Pablo también dice cuando le escribe a los Efesios. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales dice andaban conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas o del poder del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Eso éramos, hermanos. Éramos títeres de Satanás. Bailábamos a la música que él nos tocaba. Vivíamos conforme él nos dictaba, conforme a la corriente de este mundo. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida. Nos dio una vida que ni tú ni yo merecemos. Y eso es lo que dice el final de este pasaje. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mira, a propósito de eso, cuando te encuentres en circunstancias difíciles, acuérdate de eso. Él te dio vida. Solamente saber eso es un aliciente para que puedas enfrentar las pruebas y las persecuciones con ganas. Él nos dio vida, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte y nos hizo vivos en Cristo. Pero ni tú ni yo lo merecíamos. Simplemente fue por la misericordia de Dios. Por su misericordia no nos dio lo que merecíamos. Y por su gracia nos dio lo que no merecíamos. Nos dio la vida eterna. Ahora, cuando digo que Él nos escogió con propósito,
Primero que todo, nos hizo sus hijos. ¿Para qué? Para que fuéramos sus herederos. Mira lo que dice el verso 4. Para obtener una herencia incontaminada, incorruptible, que no se marchita, reservada para vosotros en los cielos. Eso dice, ¿no? Porque ¿quiénes reciben la herencia? ¿Los extraños? Normalmente no, aunque se dan algunos casos, pero aún así nosotros éramos extraños y el Señor nos hizo sus hijos para hacernos sus herederos. Y mira, vamos a hablar un poquito de esa herencia. Primero, el Señor en el orden divino nos escoge desde antes de la fundación del mundo, nos hace nacer como sus hijos, nos adopta. Ok, ahora ya eres hijo mío, ahora te voy a dar herencia. Dice el libro de Gálatas, para que Él pudiera redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos nosotros recibir la adopción como hijos. Y si vamos a el Evangelio según San Juan, en el verso 11 al 13, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Dios nos hizo nacer por su voluntad, por el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es suficiente para remover cualquier duda de que somos sus herederos. Somos sus herederos. Pero al decir eso, surge la pregunta: ¿herederos de qué? Bueno, regresemos al verso 4. Para obtener una herencia. Una herencia. ¿Qué es una herencia, hermanos? Una herencia es una posesión que se recibe sin haber sido ganada. No creas tú que te mereces o que te han ganado la herencia de tus padres. Tus padres son los que se han fajado ganándose la plata para un día dejarte herencia. Pero tú no te la ganaste, se la ganaron ellos. Y por lo tanto tú no puedes: ¿y cuándo me vas a dar mi herencia? ¿Y qué si no te quiero dar? Porque esos casos se dan en la vida. En el caso nuestro no tenemos ni siquiera que pedir, porque el Señor nos ha dado una herencia que no nos hemos ganado, y en este caso la herencia se llama salvación. La salvación es una herencia espiritual, y por ser espiritual no se puede ganar, solamente recibir por gracia, como dice Efesios. Es regalo de Dios, no por obras, por gracia. Y como es espiritual, bien dice el apóstol Pedro ahí, es indestructible. ¿O cuál es la palabra que usa en el verso 4? Incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Está diseñada por Dios y no se puede. Incorruptible, no se echa a perder, no puede ser destruida. Los cuerpos muertos se corrompen, los alimentos se corrompen, pero esta, como es espiritual, es indestructible, nunca pierde su valor, nunca, no se deteriora con el tiempo. Ahora, yo puedo dejarle una herencia a mis hijos. Puede ser dinero, puede ser un terreno, puede ser una casa, pero eso se deteriora con el tiempo, o se acaba con el tiempo. Pero lo que Dios nos ha dejado no está sujeto a deterioro, no está sujeto a destrucción. Es una salvación que no puede ser destruida, es una salvación que nadie nos puede robar, quitar. Y el verso va más adelante, dice en el verso 4, que está reservada
en los cielos para vosotros. O sea, que es una herencia sin cancelación. Nadie la puede cancelar. Reservada en los cielos para vosotros. Probablemente te haya sucedido que has hecho una reservación en algún lugar y llegas, oh no, la reservación fue cancelada. ¿Te ha sucedido? ¿A nadie le ha sucedido eso? Sí, ¿cómo que cancelada? Yo no le Bueno, aquí aparece que está cancelada. Pero la herencia que Dios nos ha dado dice reservada en los cielos para vosotros. Y la palabra griega que ha sido traducida como reservada significa causar que continúe, retener, mantener. En otras palabras, que no puede ser cancelada. Estaba haciendo hace un tiempo una reservación para un campamento familiar de la iglesia. Y para esa reservación yo tenía que llenar un documento en el cual iba una lista con todos los nombres de las personas que iban a asistir al campamento. Tenía que listar los lugares que estábamos reservando también, nombres de personas, lugares y el pago. Y si yo no mandaba el pago, se cancelaba. Si yo no mandaba los nombres de las personas, se cancelaba. Si yo no decía cuáles espacios quería, se cancelaba. Las fechas. Era cancelable. Las fechas también. Pero la herencia que Dios nos está dejando aquí reservada, dice, es una reservación en el cielo que no puede ser cancelada por falta de pago. Porque el pago ya fue hecho en la cruz del Calvario y Él dijo, tetelestai. Consumado es, que quiere decir pagado ya. Gloria a Dios. O como dicen en el Caribe, pago. Ya está pago, dicen. Gloria a Dios. No, Cristo pagó por nosotros. No puede ser cancelada por falta de espacio también. Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy pues a la casa de mi Padre y voy a reservar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, voy a reservar la de ustedes. Entonces no la puede cancelar por falta de espacio. El lugar está preparado. Y cuando llegue el momento de partir, el Hijo de Dios puede estar seguro que su lugar está ya listo, esperando por Él. Esta es una herencia incancelable, es una herencia con protección garantizada. Con protección garantizada. Verso 5, ¿qué dice? Mediante la fe ustedes son ¿qué? Protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Sois protegidos. Entonces Dios nos escogió, nos puso acá, primero nos salvó, luego nos puso acá. Tiene una herencia preparada, nadie la puede cancelar. Dios nos está protegiendo. Ahora, hay algunos que argumentan que se puede perder esa herencia, que se puede perder la salvación. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dios no nos la va a quitar, porque Dios lo que promete lo cumple. Si no, sería mentiroso. Y Dios es verdad. Entonces Dios ha hecho la promesa. Por el lado de Dios no puede suceder. Ahora dicen, pero ¿qué si el diablo nos desvía? ¿Qué si el diablo nos saca de la mano de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Nadie nos puede separar de la mano de Dios. Estamos, como dice el comercial, en buenas manos. Austin, no, el que hizo todos los estados. Estamos en buenas manos.
Dios nos guarda. Estamos en la mano del Todopoderoso. Y me dijo alguien, ¿y qué si uno se sale de la mano de Dios? Y le pregunté, ¿y de qué tamaño es la mano de Dios? Y no pudo responder. Pero si eso no fuera suficiente, el Señor hizo una promesa en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Explícame esa palabra. ¿Qué quiere decir eterna? Que no tiene fin. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, o de mi mano, dice en este verso. En otras palabras, estamos diciendo que es una herencia con protección garantizada, porque el mismo Dios que la prometió, Él es el que la protege. Él es el que nos protege. Cuando hablamos de esos propósitos, también podemos decir que otro de los propósitos por los cuales el Señor nos escogió es para darnos una vida llena de gozo, una vida gozosa. Nos escoge para hacernos sus hijos y darnos herencia, nos escoge para darnos una vida gozosa. Y dice el verso 6, en esto os regocijáis grandemente. ¿Qué es regocijarse, hermanos? ¿Qué significa Otra vez, vos. Que te vuelvas a gozar y te vuelvas a gozar y te vuelvas a gozar. Y aquí está hablando de un gozo grande. Y dice el verso 7, que el gozo de alabar a Dios va más allá de las circunstancias. Y estos hermanos necesitaban escuchar esto, porque estaban pasando tiempos difíciles, rodeados de esa cultura pagana, perdida, siendo burlados, muchas veces asesinados. Pero si el Señor nos escogió para una vida gozosa, el gozo de alabar a Dios no debe depender de las circunstancias que estamos viviendo. Debemos de estar gozosos cualquiera que sea nuestra situación. Pedro lo dice de otra manera en el verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y ustedes se regocijan, dice el verso 8, grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Al pensar en esto, pienso en las diferentes tribulaciones que pasamos, o las diferentes pruebas. Y a veces vemos las pruebas como algo negativo. No quisiera pasar por esta prueba. Pero todo depende de cómo reframe, como diríamos, reencuadremos la situación. Porque las pruebas se convierten en herramientas que Dios usa para fortalecer nuestra fe, para pulirla, como cuando algo está medio descolorido y agarras el cepillo y lo pules, o cuando el oro se te ha ensuciado y lo pules y de repente está bien brillante. Esas son las cosas que Dios usa, las pruebas, para hacernos brillar. O sea que cuando la sociedad nos está acosando, atacando, maltratando, nos está haciendo un favor. Pero no lo vemos así. Gracias. Pocas veces escucho personas decir: gracias, Señor, por la prueba que estoy pasando. Pocas veces.
Pero si lo vemos desde esta perspectiva, gracias Señor, yo sé que estás obrando en mí. A veces le pedimos que obre en los que nos están causando eso. No, obra en mí, Señor. Ayúdame a tomar esas burlas, a tomar ese acoso, ese rechazo, esa persecución que estoy sufriendo, para que yo pueda alabarte y glorificarte. Dios obrando en nosotros por medio de las pruebas. Y eso es lo que dice Santiago también. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Cuando habla de las pruebas, dice: consideremos o tengamos por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y a propósito lo he subrayado, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En inglés dice endurance, paciencia, la capacidad de continuar aguantando cuando estás en circunstancias difíciles. Aguanta. Eso me hace a mí entender por qué aquellos dos hermanos llamados Pablo y Silas, después de una gran vapuleada o garroteada en la ciudad de Éfeso, los encontramos allá en el fondo del calabozo, no llorando, no quejándose. ¿Qué hacían? Alababan al Señor. Nosotros quizás estaríamos, ¡ouch! ¡Ah! ¡Me duele! Pero ellos estaban alabando a Dios. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, hermanos. Amén. Ver cada prueba, cada tribulación como una oportunidad para alabar a Dios. Porque para eso fuimos escogidos también. Y la razón principal es el gozo de tener salvación. Cuando Cristo te salvó, no te prometió que no ibas a pasar por pruebas. Al contrario, les dijo a los discípulos: por mi nombre van a ser perseguidos, van a ser vituperados. Entonces, el ser salvo no quiere decir: ya tengo toda la vida un lecho de rosas. No, los espinos van ahí también. Las pruebas son parte de la vida, tanto para creyentes como para incrédulos. Todos pasamos por pruebas. La diferencia es que cuando el incrédulo pasa por pruebas, está solo. Pero cuando el creyente pasa por pruebas, no está solo. Hay alguien que va con él. Y eso es suficiente razón para regocijarnos. Y esa es la gran diferencia entre los incrédulos en pruebas y los cristianos en pruebas. Nosotros nos regocijamos. Ninguna prueba puede quitarnos la salvación. Mira, versos 8 y 9. Está hablando en la revelación de Jesucristo, está hablando del Señor, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. No importa qué difícil sea la prueba, la salvación nos sirve de ánimo. No te olvides que las pruebas no duran para siempre, pero la salvación sí. O como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero la salvación sí, es para siempre. Yo les doy vida eterna. Gloria a Dios. Y el tercer propósito por el cual nos escogió es
para hacernos recipientes de su palabra. Aparte de la salvación, la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás nos haya dado. Aparte de la salvación. Conociste a la salvación por medio de la Biblia. La Biblia es las cartas de amor que Dios le manda a sus hijos. La Biblia es la expresión de sus instrucciones. Es la expresión de sus deseos. Es la expresión de sus promesas. La Biblia debe ser preciosa para nosotros. Somos sus recipientes. Somos recipientes de su palabra. Y lo interesante que este pasaje nos dice es que los profetas trabajaron a favor nuestro. Imagínate, los profetas trabajaron a favor nuestro. Versos 10 y 12. En cuanto a esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que habría de venir, investigaron cuidadosamente, buscando saber qué persona o el tiempo en que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les indicaba acerca de los sufrimientos del Cristo y las glorias que seguirían. Y se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, a vosotros, dice ahí. En estas cosas, las cuales han sido anunciadas a vosotros, a través de aquellos que predicaron el Evangelio a vosotros, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Ponte a pensar. Los profetas pasaron años, y estamos hablando de cientos de años, desde hasta Malaquías, Isaías, Jeremías, todos ellos, cientos de años investigando quién será el Mesías, cuándo vendrá el Mesías, cómo nos va a salvar el Mesías. Algunos de ellos fueron hasta asesinados, dice Hebreos, algunos aserrados, otros muertos a espada, por anunciar lo que el Señor les había dicho. Pero Dios les mostró que realmente no se servían a sí mismos con su trabajo, sino que a pesar de las persecuciones seguían investigando. Mataron a fulano por andar investigando del Mesías. Pues yo voy a seguir investigando, no me va a detener. Pero el meollo de estos versos es que los beneficiarios de los esfuerzos de los profetas, del sacrificio de los profetas, somos nosotros. Nosotros hemos recibido la Biblia a través de ellos. Y termino con esto. Somos más bendecidos que los ángeles. El verso 12 dice, al final del verso 12, cosas que los ángeles anhelan mirar. A nosotros se nos ha revelado lo que no se reveló a los ángeles. Aún los ángeles no tienen lo que nosotros tenemos y anhelan tener esa bendición. Eso debería ayudarnos a nosotros a apreciar la palabra del Señor, apreciar ese regalo especial que Él nos ha dado. No podemos darnos el lujo de descuidar ese regalo tan costoso, porque costó años de investigación, costó vidas para los que investigaron. Debemos apreciarla más. ¿Y cómo podemos mostrar que la apreciamos? Simple, leyéndola más, como aquella novia lejana que todos los días leía las mismas cartas que le había enviado su novio.
Pero si ya la seguía leyendo, porque esas cartas expresaban el amor de su novio. La Biblia expresa el amor de Dios para nosotros. Leámosla, escudriñémosla, estudiémosla, prediquémosla. Tarde o temprano, si es que no estás pasando por eso, vas a sentir el antagonismo de esta sociedad que se te va a oponer. Esos son momentos para recordar: hey, yo soy heredero de Dios, yo soy hijo de Dios. Deberías de recordar: mi gozo no depende de lo que estoy pasando, depende de a quién tengo en mi corazón. Y esos son momentos para recordar que Dios te ha dado la palabra para dirigirte en medio de esas tribulaciones y para animarte en medio de esas tribulaciones. Entonces, es cierto, estaban pasando momentos difíciles, pero el apóstol Pedro le recuerda: hey, ustedes fueron escogidos con un propósito, que no se les olvide. Herederos, recipientes de la palabra, y para que vivan una vida llena de gozo. Como decía aquel cantito, que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más. Bueno, inclinamos nuestras cabezas. Quizás este sea momento para pensar en las circunstancias que estamos pasando. Y quizás tú digas: pastor, yo ahorita estoy pasando por una prueba difícil. Ore por mí. Ore por mí. Y si ese es el caso, ahí calladito levante la mano. O: pastor, no tengo el gozo que tenía antes. Ore por mí. Pastor, me ha alejado un poco de la palabra. Ya no la leo como antes. Ore por mí, pastor. Y si esas son tus palabras, simplemente levanta tu mano sin que nadie te vea. Voy a orar por ti antes de concluir. Amén. Gloria a Dios. Dejo las manos ahí, levantados. Y si no tienes pruebas, glorifica a Dios. Gracias, Señor, que no estoy pasando ahorita por una. Señor bendito, gracias, Padre, porque en tu propósito perfecto, aún antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste para ser hijos tuyos. Nos sacaste del pecado, de las tinieblas, nos trajiste a la luz admirable de Cristo. Pero humanamente a veces fallamos, Señor, desfallecemos, porque olvidamos que tú tienes un propósito aún en las pruebas: pulirnos, purificarnos, hacernos brillar y aumentar nuestro gozo. Así que te ruego, mi Dios, por estas personas que han expresado con su mano que están pasando por pruebas, que se han alejado de tu palabra o que quizás han perdido el gozo, que, Señor, tú obres en sus vidas y en sus corazones, que le devuelvas ese deseo de leer tu palabra, Señor, que les hagas ver el lado positivo de las pruebas que están pasando, Señor, y que en ningún momento pierdan el ánimo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.